Bueno, vamos cambiando de aula. En cada encuentro tenemos un espacio nuevo. Así que en este damos la bienvenida al aula 1. En el tercer encuentro del ciclo abierto de juventudes. Hoy tenemos un invitado extranjero que vamos a presentar en un ratito. Primero cuento algunas cosas organizativas del ciclo. Está por ahí dando vuelta a la lista para que firmen el presente de hoy. También si alguna compañera no le llegó el mail con el aviso del aula y la difusión, revise nuevamente el correo electrónico y si ve que tiene algún error, escribe al lado correctamente y nosotros lo arreglamos. Y el próximo encuentro, el último, es el miércoles 11 de octubre. ¿Sí? Ese día no vamos a tener panelistas invitados, sino que vamos a trabajar entre nosotros y nosotras. Se va a hacer también acá en el aula 1. Y vamos a hacer un recorrido de los aprendizajes que tuvimos en estos 3 paneles anteriores, según las cosas que expusieron los compañeros. Y también vamos a conversar sobre las proyecciones de investigación. ¿No agarra la picazón ahora? Esto es para que haga breve la presentación. Bueno, hoy justo en la facultad hubo una reunión de información del área de relaciones internacionales de la universidad. No sé si les llegó esa información, pero las universidades tienen áreas de relaciones internacionales que en general se encargan de discutir y ayudarnos también en los procesos de intercambio con otros países. Hay un programa al que pertenece la Universidad Nacional de La Plata y otras universidades de Latinoamérica, que es la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que se abrevia AUS. Esa asociación promueve el intercambio entre universidades. En este caso, la presencia de Víctor tiene que ver con el programa del Grupo Montevideo, que uno postula a esas becas, a veces en la instancia que uno está en el posgrado, o a veces como docente, en este caso, para estar un tiempo en otra universidad. Trabajar en esa universidad, conocer esa otra ciudad, conocer ese otro modo de vida en ese país, pero conocer también cómo son las dinámicas institucionales. El área de relaciones internacionales tiene también propaganda y discusión para intercambio de estudiantes de grado. Particularmente nuestra facultad suele tener bastantes intercambios con Paraguay, algunos compañeros han hecho esas estadías cruzadas, vas y cursaste alguna materia, tomás algunos cursos, volvés. Yo realmente recomiendo, si tienen la posibilidad, postulen a esas instancias de intercambio, porque son experiencias sumamente ricas. Hay ayuda de financiamiento, para eso es la postulación. Así que nosotros esta vez podemos aprovechar esta instancia de intercambio con la presencia de Víctor, que va a estar toda esta semana acá en nuestra facultad. Ayer estuvimos dando vueltas por la ciudad de La Plata, conociendo algunos lugares. Entonces, además de lo propio del tema que él nos va a compartir, también piensen en que pueden intercambiar acerca de cómo es la universidad en Brasil. Víctor viene de Brasil, él viene del sur de Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y viene del departamento de geografía. Geografía es geógrafo. Es una disciplina que acá nosotros en la facultad no tenemos profesores que vengan de esa disciplina y no tenemos un área de investigación sobre geografía o la temática de geografía. La tenemos todos referenciadas, obviamente, de la escuela secundaria. Y Víctor está trabajando desde la geografía enfocado en la población joven.
Y él nos va a contar, pero tiene mucho que ver con la pregunta por el uso del espacio, que es uno de los núcleos de conocimiento de la geografía. Nosotros hemos venido dando cuenta en los paneles anteriores, tanto el de salud, que está acá Agustín, Mariano también está presente, que estuvieron, o el primer panel que tuvimos con las compañeras y los compañeros delfines, siempre aparecía la cuestión espacial como el lugar donde vivían, el lugar donde estaban las escuelas, el lugar donde estaban los hospitales, las condiciones de vida de la población con la que trabajamos, de los vecinos, las vecinas, de los chicos, los jóvenes, los adultos, en cada uno de esos territorios, y muchas veces hemos mencionado las cuestiones de desigualdad en esos territorios, pensadas como acceso a la educación, como acceso a la salud, en relación a los paneles anteriores. Hoy vamos a conocer cómo Víctor también pudo producir investigación desde la geografía, pensando también en la cuestión del espacio y la desigualdad. Y nosotros tenemos que estar imaginando cómo esa producción de conocimiento, y en el diálogo que vamos a hacer con él, sería una herramienta para nosotros, para el trabajo comunitario, para la intervención, para la política pública, que son las cosas a las que más nos dedicamos desde acá, desde la facultad. Víctor, el nombre completo, es Víctor Nedel Oliveira. Me faltó otro nombre. Víctor Hugo Nedel Oliveira. Se doctoró, ¿sí? Y ha hecho postdoctorados, ha visitado otros países, ha hecho estancias. Es la primera vez que está en la ciudad de La Plata. Le gustó mucho la República de los Niños y la milanesa con papas fritas. Esas son dos cosas importantes. Y habla muy bien castellano. Así que vamos a aprovechar también esa capacidad que tiene para comprendernos. Ahí hacen así porque por ahí imaginaron que iba a hablar en portugués. Puede igual un ratito si quieren. Así que, Víctor, te damos la bienvenida y un gusto para nosotros compartir este espacio. Bien. Gracias, Mariana. Es un honor estar aquí con vosotras, con vosotros. Como Mariana ha dicho, como sabéis, soy brasileño, hablo portugués, ¿sí? Pero intentaré hablar en español lo más perfecto posible, así que se les adelanto mis disculpas por cualquier error que tenga mi charla en la parte del español, ¿vale? Como veis, hablo español de España porque he estudiado allá, ¿sí? Se me pegó un poco el acento de Madrid, tío, ¿no? Bueno, quisiera hablar español de Argentina, pero todos mis profes han sido de España, así que he estudiado en España, se me pegó el acento de allá. Bueno, es lo que hay. Y sí que me encanta la milanesa con papá. Me encanta. Eso es más importante que el doctorado. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Nos conocimos hace 2 años, creo. ¿Sí? Ya he leído mucho de Mariana, porque tiene más trayectoria. No te llamo de vieja, pero es que tiene más trayectoria que yo en la investigación en juventudes. Ya he leído mucho de Mariana y nos conocimos en tiempos de pandemia, como muchos de nosotros nos conocimos investigadores de juventud en Latinoamérica. Mariana ha trabajado en un curso de extensión que he producido en mi universidad. Bueno, al final se les enseñó el canal de YouTube, nuestro Instagram, nuestro grupo de investigación. Y hasta ahí la charla de Mariana, que fue la charla de cierre de nuestro último curso de extensión sobre temáticas emergentes en juventudes, en el contexto obviamente brasileño y latinoamericano. Pero lo que quería hablar con vosotros en esta noche sería la temática de las fotografías de las juventudes. Uno, obviamente, cuando trabaja fotografía, suele acordarse del periodo escolar, obvio, ¿no? Su periodo de la secundaria y esta geografía de la secundaria, de altiplanos, de ríos, de montañas. Y lo que quiero hablar hoy a vosotros y vosotros en esta noche es algo un poco distinto, ¿no? Es otra geografía, que nosotros impartimos el nombre geografías de las juventudes, siempre en el plural, siempre, ¿sí? Y ya se les explico un poco por qué.
Bueno, la primera pregunta que quisiera hacer es: ¿qué significa ser joven? Vosotros habéis trabajado un poco en este ciclo de charlas, puede ser que en sus campos de estudio, sobre juventud, ¿sí? Esta pregunta nos remite a algo un tanto particular, porque aquí en esta aula hay muchas y muchos jóvenes, unos que ya han pasado este periodo de la vida, otros que todavía están o se consideran jóvenes, ¿sí? Pero, ¿qué significa ser joven? Por ejemplo, sería una etapa de la vida. Sí, hay gente que plantea que la juventud es el periodo que marca la transición entre la niñez y el mundo adulto. ¿Sí? Hay gente que plantea esta posibilidad. Esta comunidad como decir, la juventud es una etapa de la vida, o la juventud sería un rango de edad. Por ejemplo, en Brasil, por la ley, hay un estatuto de juventud. Toda persona que tiene entre 15 y 29 años es joven. ¿Sí? En Argentina mañana me lo había dicho, pero no hay la ley. ¿Sí? Y por fines estadísticos... los estadísticos puede ser de 14 a 29. Vale, casi igual a lo que sería en Brasil. Sería la juventud. Es decir, en Brasil empieza a los 15. Tengo 14 años, 364 días, soy niño. Al día siguiente, joven. O tengo 29 años, 364 días, al día siguiente cumplo los 30, adulto. ¿Sería eso? Para provocarse, ¿no? La juventud sería una representación. ¿Qué la media, qué las portadas de revistas, periódicos nos dicen sobre la juventud? ¿Cómo se representa? La juventud sería una teoría analítica a nosotros, de las ciencias humanas en general, que incluye obviamente la geografía en este campo, sociología, antropología, el trabajo social, ciencias humanas en general, sería la teoría analítica para nosotros. La juventud sería un momento de transición, que sería la juventud. La juventud sería un hecho social. A ver, tenemos muchas formas de entender o de intentar entender este concepto de lo que sería juventud. ¿Sí? Si tomamos lo que llamamos de línea de la vida, entre comillas, ¿no? Y ahí tengo los rangos de edad por las leyes brasileñas. Vamos a tener que la infancia, la niñez, sería el periodo del 0 a los 11 años. La adolescencia, de 12 a 18. Y ahí no es la juventud. Porque también entendemos que son dos campos de conocimiento distintos. La juventud sería el periodo como hace poco, de 15 a 29 años. Es posible ver que hay una sobreposición en lo que sería la adolescencia y la juventud. En el caso de Snake, me parece que en el caso de vosotros también es el periodo de la secundaria. Es decir, de 15 a 18 años, más o menos. ¿Sí? Y es por eso que nosotros, que trabajamos también en el campo de educación, investigamos juventudes, para conocer quiénes son estos sujetos que están en las aulas de la secundaria. ¿Sí? Nosotros entramos al secundario a los 12. Ah, vale, porque... Vale, sí. Porque no sé de primaria, claro. 9 años de primaria. Porque antes que sus padres fueron a 9, tenemos 9 de primaria en Brasil y 3 de secundaria, que serían los 15 más o menos a los 18. ¿Sí? Bueno, esta línea de la vida tiene que ver con esta interpretación de que la juventud es un rango de edad. ¿Sí? Pero sabemos que va mucho más lo que eso. ¿Sí? Y hay que decir que para entender lo que significa ser joven, además de estas tantas posibilidades que hemos puesto, necesitamos conocer a dos conceptos. El primero, que sería de condición juvenil, y el segundo, que sería de situación juvenil. Los conceptos distintos y complementarios para entender lo que sería ser joven. ¿Sí? Hemos hablado
en el caso brasileño, bastante sobre eso se debe haber elaborado de socióloga de la Universidad de São Paulo. Bueno, el concepto de condición juvenil tiene que ver cómo las sociedades atribuyen significado a lo que es ser joven. Tenemos que tener en cuenta que ser joven no es el mismo, en todas las sociedades y no es el mismo en todos los periodos del tiempo. Ser joven hoy no es el mismo que cuando vuestros padres eran jóvenes. Ser joven en Argentina no es lo mismo que ser joven en Brasil, en China, en Rusia, en Estados Unidos. Sí, así que hablamos de dos conceptos, espacio y tiempo. En tiempos distintos y en espacios distintos no es la misma cosa ser joven. ¿Sí? Otro ejemplo. En el caso brasileño, por la ley y por el estatuto de la juventud, joven es la persona para fines legales que tiene entre 15 y 29 años. Esa es una concepción de cómo la sociedad brasileña atribuye significado a lo que es ser joven. Concepto legal. Pero hay otro concepto que es el tema de la cultura. ¿Sí? Hay una psicoanalista brasileña llamada María Rita Kells que nos dice que la juventud se ha vuelto el ideal de la cultura. ¿Qué quiere decir? Uno que no es joven quiere ser joven. Y uno que ya pasó de la juventud quiere volver. ¿No es por acaso que tenemos cremas, como se dice en español, rejuvenecedoras? Rejuvenecedoras. Volver a la juventud. No es por acaso que las portadas de revistas ponen cuerpos jóvenes, delgados, blancos. No es por acaso. Y a veces cambian tanto en Photoshop que se olvida de poner el brillo. Pues así pasa, ¿no? Pero la juventud se ha tornado, se ha vuelto el ideal de la cultura. ¿Sí? Bueno, ¿qué sería la juventud? Sociedades distintas atribuyen significados distintos a lo que sería ser joven. Y el segundo concepto de situación juvenil es cómo esta condición es vivida en realidades distintas. Ser joven es una cosa. Ahora, cómo se vive la juventud es otra cosa. Ser joven en Brasil es entre 15 y 29 años, por ejemplo. Pero no todos, los casi 50 millones de brasileños que tienen este rango de edad viven este momento de la vida de esta forma. Por ejemplo, no existe la misma cosa de un hombre que ser una mujer. Y aquí hablo en términos binarios, ¿sí? Podría hablar para allá, en términos también binarios. Pero quedamos con estos dos ejemplos. Mujeres que están en este momento, experimentan la juventud, vosotras, de la misma forma que un hombre, mientras están caminando en una calle oscura por la noche, sería la misma cosa en términos de viviendo, de cuando viene uno del otro lado, en el transporte público, por ejemplo. No es la misma cosa ser joven blanco que ser joven negro. Y eso en el caso brasileño tiene un peso increíble, increíble. Yo di clases en la secundaria por casi 10 años antes de ingresar a la universidad. Y tenía estudiantes negros que me decían que mientras entraban al supermercado, automáticamente eran seguidos por el personal de seguridad. Automático. Yo, que soy blanca, no sé cómo es experimentar esa piel en quien es blanca. No he vivido eso. ¿Sí? Es que uno que no es, uno que es negro, por ejemplo, en el caso brasileño, indígena, pálido, a ver, puede decirnos cómo es experimentar la juventud teniendo este color de piel, por ejemplo. No es el mismo, en el caso brasileño, esto también es bastante marcable. Ser joven cristiano, ser joven de religiones afro-brasileñas.
Hay un prejuicio enorme con jóvenes de Candomblé y de otras religiones de matrices afrodescendientes. ¿Sí? No es el mismo ser joven del campo que ser joven de la ciudad. Son experiencias juveniles completamente distintas. No es el mismo ser joven rico que ser joven pobre. Son experiencias juveniles completamente distintas. No es el mismo ser joven y A más. Así que me imagino que mientras hablamos de cada una de estas diferencias y o desigualdades, vosotros podéis imaginar en el vuestro caso, donde estáis vosotros y vosotras. Como vosotras y vosotros han experimentado o están, siguen experimentando ese momento. ¿Sí? Por eso los conceptos son muy importantes para entendernos qué significa ser joven, condición juvenil y situación juvenil. ¿Y qué son las culturas juveniles? Si hablamos de juventud y entendemos la necesidad analítica de la cultura en este campo, ¿qué serían las condiciones juveniles? Bueno, el antropólogo catalán Carles Feixa nos dijo que, en un sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a la manera en que las experiencias sociales de las y los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos identificativos localizados fundamentalmente disponibles o en espacios interseccionales de la vida. Dos puntos. Primero, las experiencias sociales de las y los jóvenes se expresan colectivamente. Hablamos de colectividad. Uno no es joven solo, es joven con. ¿Sí? Uno no es joven solo. Y ahí hablamos de otro campo, que es de la adolescencia, que tiene que ver mucho más con la psicología y con los cambios de uno consigo y con el cuerpo, con la parte de salud mental, por ejemplo, ¿no? Y el segundo punto, que Carles Feixa nos dice, que los espacios intrínsecos de la vida social. ¿Cuáles son, en vuestra experiencia, los espacios de la vida cotidiana donde se pudo o se actualmente vive, se experimenta la cultura? ¿Cuáles serían esos espacios? Y ahí regresamos a la persona, ¿sí? Bueno, es ese entendimiento que viene la ética. Por eso que no hablamos de juventud, sino de juventudes. Por eso que no hablamos de joven, sino de jóvenes. Siempre en el plural. No hay una única forma, una única sola manera de vivir, experimentar la juventud. Cada uno vivió, experimenta la juventud a su manera, extremadamente de forma subjetiva. ¿Okay? Esa foto la saqué en domingo, Buenos Aires, en Plaza de Mayo. ¿Sí? La juventud sigue luchando. Y ahí se les preguntaría, ¿por qué geografías de las juventudes? Que es lo que queremos construir un poco en esta noche. ¿Sí? ¿Por qué geografías de las juventudes? ¿Sí? Esa sería la respuesta central. ¿Por qué el fenómeno de la juventud no está despegado del espacio? Todo lo que pasa con las y los jóvenes, sobre las y los jóvenes, de las y los jóvenes, para las y los jóvenes, con las y los jóvenes, ocurre en el espacio. Y vosotros podéis preguntarme, ¿y el cyberspace? El ciberespacio, Internet, también es un espacio. Y que aún no sea concreto, no se puede pegar, se puede tocar, ¿sí? Es espacio también. El fenómeno no está despegado. Y antes de decir qué es el espacio,
Quiere decir que no es el espacio. El espacio no es solo un escenario. Cuando analizamos el fenómeno de la juventud, en términos espaciales, tenemos que tener en cuenta que el espacio no es solo un escenario. Es decir, que la cosa pasa aquí y cuando salgo no pasa más. No es eso. El espacio no es solo donde ocurren las cosas. No es solo donde pasa una referencia local. No es solo eso. El espacio no es solo el paisaje o el fondo donde ocurre el fenómeno humano. Eso es importante en primer lugar. El espacio no es una pantalla en que la cosa va a pasar, porque el espacio hace parte de la cosa. ¿Sí? El espacio, por ejemplo, para que tengáis en cuenta algunas ideas, el espacio puede digitar. Eso no es escenario, eso no es pantalla. El espacio puede digitar, el espacio puede separar. Bastante bien a veces. El espacio puede segregar. ¿Alguien aquí ha visto esta imagen en algún momento? Eso siempre es Sao Paulo. Sí, eso es una fábrica diferente llamada Paraisópolis. Es un condominio de altísimo nivel, donde podéis ver que hay una pileta por piso. Eso es espacio. El espacio puede segregar. El espacio puede reunir para la cuestión. Y le echamos a ese caballero un cuyo nombre y se me ocurre hablar después de mucho, en el caso de ese, mucho trabajo en el campo, con la gente, en los espacios públicos, hablar. El espacio puede promover la creatividad. El espacio puede educar. Otra vez, el fenómeno de la juventud no está despegado del espacio. Es importante, ¿sí? Pasa en el espacio. El espacio forma parte de la vida de las personas. Bueno, y si el espacio forma parte, no es un solo escenario, ahí nosotros de la geografía tenemos que hablar. ¿Sí? Porque el espacio es el objeto de estudio de la ciencia geográfica. ¿Sí? Cada ciencia tiene su objeto de estudio. ¿Qué estudia la antropología? Antropólogos. Hay antropólogos en esta hora. La cultura. ¿Qué estudia? A ver, las matemáticas. ¿Cuál sería el objeto de estudio? ¿Alguien se acuerda? Los números y sus relaciones, puede ser. ¿Qué estudia la biología? Más fácil. La vida. ¿Qué estudia la geografía? El espacio. ¿Sí? Pero es algo muy complejo para estudiar y necesitamos de gafas distintas para mirar de acuerdo con lo que nos interesa. ¿Sí? Llamamos estas gafas de categorías analíticas. ¿Sí? Para analizar mejor el espacio necesitamos de categorías de análisis. Hay muchas, quiero dar énfasis en esta noche de dos, ¿sí? Que sería el lugar y el territorio. De las categorías hay unas más analíticas del espacio para analizar, para estudiar el espacio. Es importante, me parece, que en el fenómeno de la juventud, analizar lugar, decir el lugar. Bueno, primer concepto, lugar. Lugar es el espacio de identidad, de pertenencia. ¿Sí? Puede ser topofílico, según el geógrafo chino y cultural, o puede ser topofóbico. Por ejemplo, para mí, hospital es un espacio topofóbico. ¿No? Para mí, universidad es un espacio topofílico.
¿sí? Donde tengo un perfeccionamiento total. De hecho, el lunes hablaba con Mariana, ¿no? El tema de las instituciones, porque uno académico tiene cualquier universidad, de cualquier parte del mundo y se siente en el hogar, se siente en su casa. ¿Sí? En el caso de vosotras y vosotros, ¿cuáles serían los espacios topofílicos y topofóbicos? Esas relaciones de pertenencia o no pertenencia. Es de eso que hablamos de concepto de identidad. ¿Qué? Identidad. Y el segundo concepto de territorio serían los espacios de disputa, de acusación. Históricamente en la geografía, el espacio, el territorio sería algo vinculado a la base física de una nación. ¿Cuál es el territorio brasileño? Se les preguntaba a mis abuelos en las pruebas de la historia. El territorio brasileño son 8.500.000 kilómetros cuadrados. Limitados al este por el Océano Atlántico, al sur por Uruguay, Argentina. Es un concepto bastante antiguo. ¿Cuál es el territorio argentino? No sé cuántos millones de kilómetros cuadrados. Qué bien que no saben, porque ese concepto no nos interesa más. Porque eso está en Google. Hay gente mirando. Ya está. No hace falta saber de memoria eso. ¿Sí? El concepto de territorio ha cambiado bastante en los últimos años de la geografía y ahora tiene que ver mucho con la idea de disputa territorial. Puede ser una guerra entre países, sí, pero hablamos de micro disputas en la ciudad, en la cuadra, en la escuela, en la universidad, de apropiación. Es por ese camino que hablamos del tema del territorio. ¿Okay? Bueno, y ahí decimos, por estos dos conceptos, que la geografía es la ciencia del por qué y del dónde. ¿Por qué tal cosa pasa en tal lugar? ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué tal cosa solo sucede en tal parte y no en otras? ¿Por qué del dónde? ¿Sí? Tenemos eso muy claro y hablamos ahora de lugar. Algunos ejemplos, ¿sí? De lugar. La idea de identidad. Esta foto que está aquí ayer. En la casa joven, Mariana me llevó a mi Elvira, casa joven, estaba pegada en la pared. ¿Sí? Casa que ayer. ¿En qué lugares me gusta estar? Si preguntamos eso a un joven rico, de alto poder adquisitivo, nos va a dar un par de ejemplos de su realidad. Si preguntamos eso a un joven de periferia, nos va a dar otro par de ejemplos basado en su realidad. Pero vamos más como investigadores de juventud y del campo de la geografía. Se les preguntaría también ¿por qué me gusta estar en estos espacios? ¿Sí? Y preguntaríamos un poco más. ¿En qué lugares no me gusta estar? Y también, ¿por qué? ¿Dónde me gusta estar y por qué? ¿Dónde no me gusta estar? Y ahí nosotros que trabajamos en ciencias humanas en general, vamos a tener idea de qué sucede con la cultura y algunas de sus relaciones con el Estado. ¿Sí? Territorio. Eso pasó en Brasil también. Joven negro va a acceder a un centro comercial. Ahí hay como si fuera una lucha de este joven con el personal de seguridad de este centro comercial. Sí. ¿Cuál fue la justificación del centro comercial y hubo toda esta pelea? Porque era una amenaza. Porque este joven era una amenaza al centro comercial. ¿Qué amenaza? ¿Sabéis? Eso no está publicado, eso no está registrado en ningún sitio, pero se sabe que la policía brasileña tiene un rol de informaciones para decir qué sujeto es una amenaza, qué sujeto no es una amenaza. ¿Sí?
Bueno, si les preguntamos a muchas cosas, este rol de informaciones que la policía brasileña tiene, que dibuja como si fuera un algo, se dice algo, ¿no? Donde uno dispara o larga una flecha, ¿cómo se dice eso en español? Sí, una, ¿cómo era? Sí, con rojo y blanco así. ¿Sabéis de qué hablan, no? No se me viene esa palabra. Bueno, en portugués decimos algo, ¿no? ¿Cuáles serían este artículos? ¿Sería una persona mayor o un joven? ¿Sería una mujer o un hombre? Un hombre. ¿Sería blanco o negro? Negro. Con eso se puede entender por qué Brasil es el país que más mata jóvenes hombres negros en el mundo. Tenemos un verdadero femicidio en Brasil. Mueren a diario 80 jóvenes negros en Brasil. En esta charla han muerto más 3, 2 o 3. Porque la policía sabe cuáles son sus amenazas. Y de eso hablamos territorio. Porque este joven negro no pudo ingresar, no pudo entrar al centro comercial. Y ahí, por ejemplo, los italianos. ¿En qué espacios no puedo estar? Yo en mi periférica. ¿En qué espacios no puedo estar? ¿Y por qué? Mi presencia en esos espacios no es bienvenida. Así hablamos territorio cuando trabajamos con el fenómeno colectivo. ¿Ok? Bueno, claro, comenzamos el tiempo. Con 20 minutos. Vale. Traigo un estudio de caso para traer algunos datos para que se pueda entender más o menos cómo esos resultados de investigaciones desde la geografía y la educación, por supuesto, nos pueden auxiliar a entender esa idea del mundo. Bueno, en términos generales, esta fue una investigación de una escuela pública de Porto Alegre, una escuela pública federal. Sí, tenemos escuelas provinciales, municipales, provinciales y federales. Esta fue una escuela de la universidad. Tenemos una escuela que pertenece a nuestra universidad. ¿Sí? Trabajamos con más de los jóvenes de la secundaria de esta escuela. ¿Sí? Y sus datos fueron recopilados en 2018 y siguen bastante vivos, bastante vivos. Fueron 146 jóvenes estudiantes de la secundaria y el enfoque metodológico fue el multimedia, pero aquí se les trae un poco de los resultados de la encuesta, el primer movimiento que nos da. Bueno, en términos de género, ahí ya se nota una diferencia, ¿no? 60%, ¿sí? 59 sería del género femenino, 37 del género masculino, 4 identificados con otros géneros. ¿Sí? Esa es una realidad casi generalizada en el caso específico. Desde la secundaria, que serían los 3 últimos años de la vida escolar, ¿no? En general, en Brasil son más mujeres que hombres. No tanto como es el futuro, pero es más que 55%. ¿Sí? Más mujeres que hombres terminan los estudios básicos en el caso brasileño. ¿Por qué? ¿Alguien tiene idea? Porque hablamos hace 2 minutos, porque los hombres están muriendo en la calle. Los jóvenes hombres negros, en su mayoría en Brasil, están muriendo en la calle. Asociados con el tráfico de drogas y otras cosas. En términos de edad, ¿sí? Ahí se ve que 38% tenía 17 años, ¿no? 16, 34, 15, 18, ¿sí? Y ahí estos datos de las juntas menores de 15 y mayores de 18, bueno, los gráficos son en portugués, sacando los artículos, ¿vale? Pero se puede entender de imagen. Estos dos serían las excepciones, ¿sí?
Porque la enseñanza secundaria en Brasil empieza a los 15. Los que tienen menos de 15 es excepción y finalizaría a los 17. Así que del 50% o más del 18%, son suma del 8%, sería lo que no estaría en la relación regular y edad y segregación en la escuela. Y repetencia. Por la etnia. Eso es interesante, ¿no? 62% blancos. Y ahí sumamos lo que serían negros y pardos, sí que serían pretos y pardos en el portugués, ¿no? Sumamos y tenemos ahí 30%. Es decir, en Brasil, más de la mitad de las personas son negras, porque tiene 35%. En ese caso, que es más o menos que está en general en las escuelas, que negros no acceden a las campañas, empiezan a trabajar muy temprano, porque vienen de realidad de extrema periferia y no llegan a las escuelas secundarias, en su mayoría. Después, indígenas, 1%, y otras etnias, 2%. ¿Sí? Así que se nota que mientras va aumentando el nivel de escolaridad, más blanco va a quedar. ¿Sí? Así que llega en un grupo de doctorado, en el mío, por ejemplo, éramos 30. ¿Sí? No había menos. Era un. No había. No había. ¿Sí? Después, el hogar de residencia. Bueno, se les explico un poco. Esta escuela queda en Porto Alegre. Ese primer dato, el más grande es su parque. Diamond, se dice porque es una ciudad, ¿sí? En traducción literal sería Miramar, ¿sí? Pero no. Es una ciudad que queda pegada a la escuela. Esa escuela es la divisa de Porto Alegre con esa. Así que si sumamos la parte de las jóvenes encuestadas, vienen no de Porto Alegre, pero de la ciudad que está pegada. Luego, los dos nodos son barrios, Partenón y Roma do Piqueiro. Son barrios de la ciudad. Los dos barrios son más alto índice de criminalidad. ¿Sí? Y es una escuela federal, la más concurrida. Una plaza en esta escuela tiene más competencias lo que ocurrencia, lo que las plazas de medicina. Porque sabéis que en Brasil no hay libre acceso a la enseñanza superior, a la universidad. ¿Sí? Y en la escuela pertenece a la universidad. Luego, en cuarto lugar, Alborada, 5%, otra ciudad de la región metropolitana, altísimos niveles de criminalidad. Y por fin, dos barrios más de clase media. Es decir, tenemos muchos jóvenes que vienen de regiones de periferia y estudian en una escuela bastante disputada en términos de plazas para el Estado. Y después, ¿cómo se desplaza a la escuela? ¿Sí? 14% de coche, 55% en micro, 25% en baños escolares. Hay ómnibus específicos, pagos, para primaria. Vale. Esos son buses para nuestro servicio público. En bancos escolares. Y también los que viven obviamente más cerca de la escuela, ¿no? Eso es interesante porque mi tesis doctoral, que ha sido otra investigación, hemos hecho una pregunta similar. Y he trabajado en mi tesis con jóvenes de escuelas públicas, de una escuela pública y una escuela privada. ¿Sí? Jóvenes en general de escuela privada, su gran mayoría van a la escuela en coche, de sus padres o de sus propios conductores, choferes. No estoy de broma. O sea, había jóvenes que tenían sus choferes, ¿sí? Y los de la escuela pública van en bus. ¿Okay? El tiempo en desplazar el trayecto casa-escuela
notáis que todo de eso todo es parte. Cómo se mueve el tiempo que desplaza de la ciudad. ¿Sí? Aquí tenemos, sí, la parte azul y rojo, menos de una hora. Pero tenemos aquí en verde jóvenes que tardan entre una hora y una hora y media. Entre una hora y media y dos, y 1% más de dos. Y aquí acá, por ejemplo, los jóvenes que tenían que despertarse a las 5 de la mañana para llegar a la escuela. Calidad de sueño, por ejemplo, tienen esos aspectos. Y aquí la Facultad de Trabajo Social, que van a trabajar a los centros y toda la parte de educación, todo. Sí, es importante saber la calidad de sueño y todo. Y para volver, eso para ir y otra vez para volver. Hay gente que tarda más de una hora en el desplazamiento casa-universidad, por ejemplo. Que levanten la mano, por favor. Sí. Y de eso que hablamos, ¿no? Son relaciones con el desfase, ¿sí? En lo que sería la vida cotidiana. La universidad se incluye en aquellos espacios de conversation, intrínsecos de la vida. ¿Sí? En este caso, jóvenes y escuela. Aquí hay muchos y muchos jóvenes y universidad. Ahí despedimos cuál era la primera palabra que se viene en sus mentes cuando pensamos en Portugalete, el nombre de nuestra ciudad. ¿Sí? Aquí tenemos el azul, centro de selvanos, gasómetro, gerencia de Guaríba, son puntos de la ciudad. Guaríba es el lago, gerencia es el parque, tenemos la idea de ciudad, la idea de hogar, de casa, ¿sí? Aquí mucho relacionado con el concepto de hogar, de pertenencia. Mi ciudad es mi casa, mi hogar. ¿Sí? Pero tenemos ahí en la mayoría más esto. Imagínate experiencia urbana. Tienen esas experiencias jóvenes que la primera palabra que se les viene a la mente cuando piensan en su ciudad es. Y en esta investigación de mi tesis doctoral y en otras tantas categorías, la categoría violencia urbana o inseguridad urbana emerge con una importante de análisis. La idea de inseguridad urbana, experiencias juveniles inseguras en la ciudad. Hay veces, les presentamos algunas afirmaciones y colocamos las expresiones en escala Likert. Eso en escala Likert, sí. Grados de concordancia o discurso. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, es una ciudad buena para vivir. Sí, que están ni escrito, ni en acuerdo ni en desacuerdo. Es decir, hay cosas buenas y otras son generales. Y es que te preguntamos, Porto Alegre es una ciudad peligrosa. Ahí sí, concordancia, plena o parcial. Es una percepción urbana después de una escuela secundaria. Es claro, porque cada vez más o menos de una hora el tráfico urbano, sus experiencias, dicen que es una ciudad peligrosa. Ahora llegan arriba. Oh, es bueno. Les preguntamos, ¿qué importante la gente va a los espacios públicos? Grados de concordancia. No tanto por el acto exterior, que sería una ciudad peligrosa, pero se nota que, aunque les parezca que es una ciudad peligrosa, la gente va a los espacios públicos. ¿Sí? Después, Porto Alegre es una ciudad limpia. No es tan grande. Publicidad de mi ciudad, agua en Estados Unidos.
Pero visitáis por favor. A mí me encanta el video. Ese es un dato bastante interesante. ¿Dónde viene la mayor parte de la socialización de los niños, de los jóvenes? Sí, en la escuela. En la escuela. Bastante abajo. En internet, en la calle, en el barrio, en el condominio, en las viviendas y en la familia. La importancia que tiene la escuela para la socialización de las personas. Mucho más de lo que pensamos que sería la hipótesis en la ciudad. Mucho más. Y hay que entender también que la escuela es un espacio de vida. Puede ser un lugar escrito, puede ser un territorio de micro disputas. Puede ser lo que es. Y ahí presentamos algunas palabras para que pudieran completarse. Porto Alegre es la traducción literal sería demasiado, porque hay una tensión que dice Porto Alegre. Pero, en segundo lugar, Porto Alegre es peligroso. Y Porto Alegre es grande. Porto Alegre no es segura. Porto Alegre es peligroso. Porto Alegre no es segura. La categoría de inseguridad urbana es impresionante. Porto Alegre no es limpia. Porto Alegre no es calma. Y también, si experimentamos, el Porto Alegre tiene de manera distinta puede haber una buena publicidad. Porto Alegre tiene como tiene Porto Alegre tiene paz, sí, esto es bastante bien. En Porto Alegre no tiene seguridad, igualdad y playa. Por eso que hay una playa y por fin, todavía preguntamos qué espacios todavía no conocen, pero les gustaría conocer. El jardín botánico. Pueden escribir que no conocen el jardín botánico. Desde accesibilidad, pero les gustaría conocer. Claro, después de los grupos horarios, utilizamos los portugueses. Ese es un museo portugués llamado Ibérica Mar, que está en la orilla del lago Guadalajara. ¿Sí? Ese es el espacio, bastante lejano. Tienen que conocer, pero todavía no tienen tierra. ¿Sí? Y es un parque, Germania, que es un parque cerrado. ¿Sí? Hay personal de seguridad en los portones, ¿sí? Las portadas del parque, que hacen una selección de que se va a dar uno de los parques. Sí, eso es segregación de espacio. Espacios de comida. ¿Cuáles son tus espacios preferidos, favoritos de comida? Los redes internacionales de comunicación y una red local de redes favoritas. Y analizamos el tema de la familia. Espacios de fiesta. ¿Cuáles son los espacios de fiesta? ¿Sí? Aquí es un barrio que se llama Ciudad Baja, es el barrio bohemio, pero ahora estamos con un alcalde de ultraderecha que ha reducido la vida nocturna, el estar colectivamente de los jóvenes a la ciudad, porque no es interesante para él y para el bien de la familia, ¿sí? El padre de Andrés, de su familia cristiana, ¿sí? No es interesante que tengan política y la vida, la nación, este barrio, ¿sí? Y aquí hay un espacio de conciertos que se llama Fancy Stage. Y ahí trabajamos en el tema de la participación. Se puede acceder a esos espacios gratuitamente. En ese espacio, gratuitamente, pagar muy bien.
Se aparte de darse a los jóvenes algunos espacios un poco visuales y creativos. Y ahí, ahora sí, por final, es que tenemos algunas imágenes y pedimos la primera palabra que estaba en sus mentes. Ese es el centro histórico de esta pieza. ¿Veis? En la catedral, la Plaza Mayor, los poderes de la provincia, ¿no? Bueno, ahí aparece ciudad, centro, bonito, belleza, naturaleza, prácticamente cosas positivas. Pero cuando se les entregamos una foto de una favela, casi pobreza, desigualdad, favela, borro, periferia, tristeza, descaso, pero aparece de amarillo. Destacamos familia y casa, que sería hogar. Son relaciones de pertenencia a un padre. También sobre su escuela. Les enseñamos la fachada de la escuela, ¿sí? Que pertenece a la universidad. Yo me acuerdo de la organización. De escuela, estudio, oportunidad, escuela buena, bueno, aparece el amarillo, pertenece, hogar, casa, creche, escuela como su creche, segunda casa, pero en inglés aparece aquí sufrimiento, cárcel y aquí bullying. Percepciones de jóvenes sobre su cristianismo. Y es un paso que puede ser un lugar y se sin duda es superado. ¿Okay? A la conclusión, ¿por qué todo eso? En primer lugar, conocer a las juventudes. Saben el título de la charla. Conocer a las juventudes es importante para que trabajen en distintos grupos sociales. No solo para jóvenes. Yo de la universidad. En la trabajar en centros comunitarios, en hospitales, en otros centros espacios. Conocer a estos grupos, en primer lugar. Conocer las relaciones con la ciudad. Puede ser de separación, de segregación. Conocer las relaciones con la escuela. Jóvenes que dicen que su escuela es una cárcel, merece la religión. Algo está bien. Porque la escuela no puede ser algo que cierra, sino algo que debe ser algo que se abre. Planificación pedagógica en el campo de educación. Hay que conocer con quién se habla. Si no tenemos que decía alienígenas en las casas. Hay que conocer que esos objetos, políticas públicas, de formación, información, aplicación, evaluación de políticas públicas para, por, sobre y de las culturas. Y reconocer como sujeto de derechos. Estaremos preparando la primera técnica de esta película. Tres partes de una ley federal, la 11 de derechos. Todavía no. En primer lugar, hay que reconocer las personas. Bueno, decir que va a llegar a los libros que salen en el consultorio, en la biblioteca, están en línea, vayan compartir imágenes. Son dos libros donde hay cosas que hablamos más o menos, estamos siguiendo los demás. ¿Sí? Se les recomendaría muchísimo a quien se les interesó la lectura. Ahí están las redes sociales de mi grupo de investigación, en Instagram y en YouTube. Ahí tenemos clases de los cursos de instrucción. Hay la clase de cierre de la partido son en Instagram de los libros, todo, sí. Quisiera finalizar un patrón de educación clásica. Paulo.
Es un libro, uno de los últimos, llamado Pedagogía de la Esperanza, dijo que la miseria es esperanzar y no esperar. La pedagogía de la esperanza tiene una actitud activa, esperanzada, y no solo de esperar pasivamente en las cosas. Hay que luchar y hay que trabajar para que eso suceda. Y hay una importante escritora mujer brasileña llamada Cecilia Meirelles, que nos dijo que la primavera es barata, la primavera es barata. Aunque nadie sepa su nombre, y crea el calendario, tiene un jardín para el futuro. Siempre, siempre, siempre la primavera es barata. Muchísimas gracias. Reto, claro. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué quieren conocer más de lo que contó Víctor? ¿Con qué les hizo pensar? ¿Qué cosas vemos semejantes que tenemos nosotros en Argentina para contarles? Cosas que pasan que son distintas. El silencio. Yo le voy a pedir a Víctor que profundice una cosa que nos interesa particularmente para el ciclo, que es la manera en que construye esta investigación, la manera en que se llega a esos datos que él tiene. Lo que hablamos de la metodología. Y él en un momento puso que era multimétodo, entonces un poquito de eso, sé que llevamos un buen rato conversando, pero le doy un tiempo para que pueda contarnos un poco más del método, para que nosotros podamos aprender a poder hacer esos mismos resultados que él está teniendo, ese proceso, para ver cuáles serían los resultados en nosotros, y en ese tiempo también vemos si alguien tiene ganas de preguntar alguna cosa más. Bien. En primer lugar, el tema de la metodología de investigación con juventudes. Antes de hablar de técnicas, hay que hablar de lenguaje, ¿sí? Porque uno dice que puede ser investigador o producir investigación, como digo yo, con las juventudes. Ahí hablo en términos de preposiciones, ¿sí? Se investiga con juventudes, se investiga sobre la juventud, se investiga acerca de la juventud, se investiga para la juventud. De eso estábamos hablando en el último encuentro que tuvimos de investigadores brasileños de juventud. Y pues la decana de los estudios con juventudes en Brasil, Regina Novaes, que es una gran amiga, ¿sí? Nos provocó a pensar que tenemos que utilizar todas las preposiciones. Es decir, investigamos con las juventudes y también sobre las juventudes y también con las juventudes y también de las juventudes y también para las juventudes. ¿Sí? ¿Por qué empiezo con eso? Porque eso cambia la perspectiva metodológica. ¿Sí? Si investigo con juventudes, no puedo estar alejado. No son sujetos que yo voy, aplico una encuesta, hago un mínimo focal y ahí va. Hay un compromiso. Y ese es un compromiso ético. Es un compromiso político con esos sujetos. ¿Sí? Yo no soy investigador de juventud para decirle, oye, me lo recibí, el diploma de doctorado, ya. No. Hay compromiso social. Y eso me parece que cambia el modo de hacer las preguntas. ¿Sí? Porque históricamente hubo pesquisadores que hablaron de culpa, de quién es la culpa por tal cosa.
Y mucha gente en la calle ponía la culpa en las clases de los jóvenes. Vagos, depredadores, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando uno tiene esa mirada de investigar con las juventudes, de compromiso ético, estético y político en estos sujetos, la pregunta es hecha de una forma distinta, en primer lugar. ¿Sí? Eso me parece importante. Bueno, trabajar con multimétodos. Eso fue un gran aprendizaje que tuve con mi tutor de mi estancia doctoral en Lisboa, el profesor Machado Pais, que es una gran referencia a los estudios con juventudes, ¿sí? Producir y no colectar datos. Uno que investiga con jóvenes produce datos, sino simplemente recolecta estos datos. Producir con las juventudes, ¿sí? Y no solo a partir de una técnica. Obviamente la encuesta para investigaciones de larga escala es más utilizada, ¿sí? Pero hemos hecho algunos estados del arte de la investigación con juventudes en Brasil y ahora más específicamente en el campo de la geografía brasileña, que es un campo bastante reciente. La primera investigación a nivel de posgrado en la geografía brasileña sobre juventudes fue en el 2008, 15 años atrás, ¿sí? Y ya una producción reconocida en el campo, y la técnica más utilizada es la entrevista, las entrevistas, ¿sí? En primerísimo lugar, las entrevistas. Y ahí tenemos que reflexionar una cosa. Uno puede decir, bueno, hay que escuchar a las y los jóvenes, ¿sí? Hay que darles oído, pero uno puede darle oído y dejarlo hablando sin escuchar. Oír y escuchar son cosas completamente distintas. Es una escucha atenta, no es una escucha de poner el grabador y hablar de... A dos. A dos, sí. Y va a venir el tres, rápidamente va a venir el tres, ¿no? Una escucha atenta, una escucha calificada, una escucha comprometida con ese sujeto. ¿Sí? Luego después el grupo focal. A mí me parece bastante interesante el grupo focal. Obvio, aquí se les presenté unos datos de la encuesta que son datos más impactantes en términos de espacios, de curiosidades, ¿no? Pero a la continuación hicimos el grupo focal, obviamente con un número reducido de jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el grupo focal no es un ping-pong, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Se les provocamos a que hablen entre ellos. Y es una conversa entre pares. No hay esta cosa del investigador y el sujeto, que pregunta y uno responde. Pregunte, contesta. Pregunte, contesta. No es eso. El grupo vocal trata de dejarnos hablar entre ellos mismos. Nosotros provocamos. Te les enseñamos un reportaje, una manchete, un dato, un gráfico, una imagen, lo que sea. Provocamos para que hablen entre sí. Y ahí tiene una producción de datos bastante interesante. ¿Sí? Bueno, se utilizan otras técnicas también, análisis de imágenes, análisis de documentos. Bueno, y también hablando en nuestra red latinoamericana de investigadores de juventud, pensamos que tenemos que salir un poco de este hueco, entrevista, grupo vocal, encuesta, porque estamos así siempre. ¿Sí? Tenemos que inventar nuevas técnicas de investigación. Se les comentaba el lunes al grupo de Mariana de una técnica que hemos creado por mi tesis doctoral, que fue la carta al visitante. ¿Qué fue? Obvio, yo soy de la geografía, entonces tenía que ver algo sobre el espacio, ¿no? La carta al visitante fue lo siguiente. Les di a ellos, a los jóvenes que han participado de la investigación, una hoja de carta, como se escribía antiguamente. Se escribía, ¿sí? Y ellos tenían que escribir una carta a un visitante hipotético que iba a pasar 24 horas con ellos en Porto Alegre, en mi ciudad, en su ciudad. ¿Y qué iban a hacer con este visitante hipotético? La lengua no sería un problema,
Así que podían hablar cualquier lengua para ver de dónde iban a venir esos visitantes hipotéticos del mundo, ¿no? ¿Y qué iban a hacer con estos visitantes por un día? ¿Sí? Así eh, se pudo perceber que algunos de los espacios que ellos mismos era de su rutina, de su cotidiano, ¿sí? Eran espacios distintos de que se los llevarían a visitantes. Y llamamos de espacios de deseo. ¿Sí? Buena informaciones sobre la ciudad. ¿Sí? Y les hablaba el lunes, decía el grupo de Mariana, con todo el respeto a las y los argentinos, ¿sí? Pero en Río Grande del Sur también hay asado. Tenemos churrasco, ¿sí? El respeto corrido, ¿sí? Y ahí las y los jóvenes decían, bueno, son ellos, no soy yo, no me hagan clasificar. Decían que hay que venir a Porto Alegre para comer el mejor churrasco del mundo. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo porque a mí me encanta la carne argentina. ¿Sí? Mariana lo sabe, que a mí me encanta. Bueno, la puesta del sol, hay que ver la puesta del sol, pero también informaciones sobre seguridad. ¿Sí? Mientras estés caminando en el centro, móviles en los bolsillos, mochilas adelante, cuidado, temas de seguridad. Es decir, hay una preocupación con este visitante hipotético en la ciudad. Bueno, ese es un reto que parece que tenemos de descubrir nuevas formas de investigación en línea también. Bueno, y ahí sí. Gracias. ¿Algún comentario? Ahí la compañera. Sí. No. El resumen sí que está en español, pero la tesis está en portugués. Ya está la tesis, Mariana tiene el enlace, después se lo puede enviar. Hay también un libro, resultado de la tesis, que se llama Los jóvenes de Porto Alegre de la Escuela para la Ciudad, pero es en portugués. Jovens de Porto Alegre da Escola para a Cidade. Pero existen páginas online que traducen todo. Así que eso también facilita. Igual, no digo que sea fácil el portugués, pero tiene como términos que son como amigos, y tiene términos que son parecidos, pero quieren decir otra cosa, así que a veces confunden. Pero por ahí la lectura, para el que no conoce portugués, puede ser un acercamiento más amable que a veces cuando los escuchamos y no se comprende. Pero si no, también te traduce automático los que quería poner. Solo les vamos a mandar entonces por mail los links de los libros, los links de la tesis, podemos copiar también los links de las redes. Yo para no tomar mucho tiempo ahora, pero sí compartirlo con ustedes, nosotros varias de las categorías que trajo Víctor o de las situaciones que él relató en Brasil, estamos también atravesando en Argentina y tenemos particularidades de cómo se da, ¿no? Nuestra forma de racismo, además de un racismo igual que el de Brasil en términos de color de piel, tiene mucho de racismo de clase, tiene que ver mucho con las pieles marrones, con los lugares donde uno vive, todas las situaciones que nosotros atravesamos, que conocemos, que venimos dando cuenta también en los estudios de juventud. Otro término que él utilizó, que se origina o empieza a usar sobre todo un autor en México, que es el de juvenicidio, también para hablar de muertes a gran escala, o lo que también en otros países de Latinoamérica decimos como muerte por goteo, ¿sí? De jóvenes. En el caso de Argentina también son los varones jóvenes de sectores populares los que más mueren, con un alto porcentaje con accidentes de tránsito, pero también en situaciones de violencia. Y bueno, las cuestiones de desigualdad, muchas de las imágenes que él proyectó, ustedes tienen imágenes también dentro conocidas que nos interesan. Pero para cerrar, me gustaba rescatar las cuestiones metodológicas y también pensar cómo
nosotros no tenemos en la carrera una materia centrada en el análisis del espacio. Creo que al inicio yo decía, bueno, la geografía como suena, no sé, a lo mejor al secundario, y la dimensión espacial, como Víctor nos explicó, como los estudios también, más centrados en el espacio, no es un escenario, no es el lugar donde pasan las cosas. ¿Sí? Es parte de que las cosas pasen, ¿sí? Es parte también de la discusión en términos de territorio, sobre la disputa de derechos, los lugares donde podemos estar, donde no podemos estar, donde nos excluyen. Es parte de nuestra disputa por el derecho de las y los pibes de poder circular libremente. Es una de las caracterizaciones del espacio, es una de las primeras cosas que nos piden, porque sigue siendo así, lo sé, en Trabajo Social 1. Cuando hacemos los planos de las instituciones que hay, lo que hay en cada barrio, pero además de esas cosas de lo que hay, es muy interesante profundizar en estrategias de trabajo con las personas, sean jóvenes, niños o personas más grandes que nos toque trabajar, la cuestión de los lugares que usan, los lugares que les gusta, los lugares que no les gusta, y a partir de eso podemos tener toda una producción muy potente para nuestros trabajos más centrados en la intervención comunitaria, el diseño de políticas públicas. Así que me parece que ahí tenemos un aprendizaje por hacer. Agradezco a Víctor, agradezco a todas las compañeras y compañeros que están acá presentes y nos vemos entonces el 11 de octubre para nuestro cuarto encuentro y Víctor quiere agregar algo. Solo registrar aquí una vez más las gracias a Mariana por haber recibido esta semana aquí en La Plata, ¿no? Mariana es una gran compañera, investigadora de las juventudes, en el contexto latinoamericano importante referencia para nosotras y nosotros, ¿sí? Una vez más, muchas gracias, Mariana. Y dejar, obviamente, mis correos, las redes sociales de mi grupo de investigación. A uno que ir por su alegre puede ser peligrosa, no puede ser limpia, como dicen esos sujetos, pero el desafío, si alguno de vosotras o de vosotros queréis venir a Puerto Alegre en estas movilidades que hay de UGM y otras tantas, me pueden buscar también la Universidad Federal del Río Grande del Sur, se las espera de puertas bastante abiertas. ¿Vale? Muchísimas gracias. Sí, pasamos al primer día. Corto.